otras cosas. Pero los estamos escuchando, padre, lo estamos escuchando. Entonces, invocamos al Espíritu Santo porque estamos en la novena, acercándonos a Pentecostés, y es el mejor momento, ¿no? Ideal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santa María, trono de la sabiduría, Ruega ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar hoy en el tema de la creación. El mito de la creación está en el inicio Padre Ricardo, disculpe, el padre Jorge quería dirigirle unas palabras a usted. Ah, bueno, perdón. Que no voy a quitar mucho, pero es solo para agradecerle la presencia y la sabiduría pastoral, porque es lo que yo me imagino que lo que ha provocado el interés por conocer a Tolkien y entrar todo en ese mundo mitológico, pero que tiene tanto de sabiduría cristiana en el fondo, es cómo poder, a partir de un genio literario, cómo aprovecharlo como instrumento de evangelización, en definitiva, ¿no? De educación. Yo sé que el padre se ha dedicado desde tantos años a la educación de los jóvenes y está en eso todavía, o sea, que es un corazón apostólico dedicado a la formación intelectual y moral y espiritual de los jóvenes. Y Tolkien se ve que ha sido como un instrumento providencial, ¿no? Para acercarse y para a ellos llevarlos desde un lenguaje que puede ser en principio como de pura fantasía, pero hay algo de fondo muy importante habrá para que lo haya estudiado tan profundamente. Creo que el padre ha hecho ejercicios espirituales, me parece, hace años, muchos años, ¿no? Con el padre Torres Pardo, creo. Sí, hice los ejercicios con el padre Torres Pardo en el año 75. Ah, sí, hace un tiempito. Y entonces, desde ahí hay como una huella común, una experiencia espiritual que hemos compartido, pero sé que el padre ha profundizado mucho en Tolkien. En Argentina debe ser una autoridad máxima, no creo que alguien conozca más y que lo conozca en lo mejor de sí mismo, ¿no? Para, en definitiva, mostrar la luz o a partir de allí iluminar con el Evangelio mejor las conciencias, las mentes y las vidas de los jóvenes y de todos. Así que bueno, nuestra felicitación y gratitud por participar aquí en este Centro de Estudios Teológicos, y pienso que muchos sacarán provecho, o por lo menos va a despertar la curiosidad por leer más a Tolkien. Algunos ya lo han leído, más que yo, seguramente, mucho más, y por verlo también en su dimensión teologal, ¿no? Y de mostrarnos en definitiva el misterio de Dios. Gracias, Padre, un abrazo y que sea de mucho fruto, como lo deseo para todos, ¿no? Muchas gracias, padre, muchas gracias. Sí, el agradecido soy yo porque siempre que me invitan a charlar sobre Tolkien, para mí es una alegría, es un gozo espiritual. Así que vamos para adelante. Ayer le comentaba a las hermanas que cuando estuve en Oxford, el director del Departamento de Fe y Cultura de la Universidad de Oxford me contó que él se convirtió al catolicismo gracias a Tolkien. Amigo. Así que sí, es como usted dice, realmente es una obra propedéutica para acercarse a Dios y a la verdadera religión. Qué bueno. Bueno, así que entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es el tema de la creación. Bueno, este tema Tolkien lo trató en el principio del Silmarillion, que, como ustedes saben, fue publicado póstumamente. Que en verdad Tolkien nunca lo llegó a publicar,
quería publicarlo, pero no encontraba editor. Es una obra extraña. En verdad no es una obra. El Silmarillion son 5 obras diferentes, que su hijo Christopher las juntó y las editó juntas. Y él mismo, Christopher, dice que cometió un error en la forma como lo hizo, porque uno abre el Silmarillion. De paso les digo, para los que no lo han leído, que mucha gente se pega una desilusión cuando empieza a leer el Silmarillion, porque después de haber leído El Hobbit y después de haber leído El Señor de los Anillos, atacan el Silmarillion pensando que van a encontrar una novela. Y el Silmarillion no es una novela. Como les digo, son 5 obras diferentes que están bastante desconectadas entre sí. Entonces, necesita un tipo de lectura muy distinta. Perdón que voy a silenciar el celular, que me olvidé de silenciarlo, y le voy a sacar la conexión al teléfono porque si no nos pueden llegar a interrumpir. Ahí está. Bueno, entonces lo que hizo Christopher fue tomar 5 obras distintas, la primera de las cuales es el Ainulindale, la segunda es el Vala Cuenta, la tercera es el Cuenta Silmarillion, la cuarta es el Akkalabeth, y la quinta esa sí está en castellano, se llama De los Anillos de Poder y la Tercera Edad. Tomó las 5 obras y las dictó juxtapuestas, cuando en verdad, si bien las 3 primeras tratan de la primera edad, la segunda de la cuarta, el Akkalabeth, trata de la segunda edad, y la última, la quinta obra, trata de la tercera edad. Es decir, que la conexión entre ellas es remota. Diríamos, son distintos estadios de la misma mitología, pero no hay una línea argumental continua. Entonces, la persona que va creyendo que va a encontrar una novela como El Señor de los Anillos, enseguida se desorienta. Bueno, pero estas obras, especialmente el Ainulindale, que queremos comentar hoy, son de una importancia capital, sobre todo si queremos entrar un poquitito en la dimensión teológica de la obra de Tolkien, porque este Ainulindale es un mito de origen, en donde se narra la creación del mundo. El mundo, en terminología élfica, es Ea, el universo, diríamos, y Arda, la tierra. Entonces, fíjense cuál será la densidad teológica de esta obra, que tiene poquitas páginas, pero cuál será la densidad teológica que el profesor de Dios 1 de la Facultad de Teología de la UCA, Villa Devoto, el padre Podestá, daba la materia con este texto como base, este texto de Tolkien como base. Entonces, de lectura obligatoria la bibliografía. Y diríamos, dedicaba varias clases a analizarlo. Ahí ya nos damos cuenta de la densidad teológica y filosófica que tiene este texto. ¿Hasta ahí se escucha bien? ¿Se oye bien? Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, padre. ¿Seguimos adelante? Sigamos. Buenísimo. Cualquier cosa, si hay alguna duda, me preguntan. Ayer entró una preguntita escrita, y eso es muy práctico, porque entonces uno la ve y dice en qué momento de la explicación la contesto, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, Así les que pedimos si cualquier cosa, me mandan un mensajito, un chat. o si no, de viva voz. Bueno, entonces, en esta obra aparece que en un principio... bueno, perdón, primero les tengo que hacer esta introducción. ¿Cuál es el error que dice Christopher Tolkien que él cometió en la forma de publicarlo? Porque lo publicó así como diríamos sin ninguna introducción. Entonces uno abre el Silmarillion y lo primero que tiene es el relato de la música de los Ainur, ¿no? O sea, el Ainulindale. Entonces uno lo empieza a leer y parece que estuviera relatado según la técnica literaria del relator omnisciente. ¿Conocen la técnica del relator omnisciente? Es cuando el escritor nos cuenta los hechos ocurridos
como desde afuera, como el que ve todo, lo que piensa uno, lo que piensa otro, lo que hace uno, lo que hace otro, el relator omnisciente. Eh, pero esa técnica que puede funcionar muy bien en ciertas novelas, no la quiso Tolkien, porque, diríamos, es muy limitada. Corta mucho la capacidad, diríamos, de meditar y de profundizar del lector. Porque el relator omnisciente te dice, ¿sabes lo que pasó? Pasó esto, esto, esto y esto. Y chau. Y ahí se terminó. En cambio, él en verdad, presentó esta obra como un eco de una tradición ancestral que los elfos venían transmitiendo de generación en generación, y después ellos se lo pasaron eh, a los hombres de las tres casas, que fueron los primeros que entraron en contacto con los elfos, y ahí también fue pasando a una tradición. Entonces, se remonta a una época remotísima del pasado, lo cual le da la sensación de profundidad histórica que él cultivaba tanto en su obra, y también le da, diríamos, el sentido de que esto es un mito, y por lo tanto nos va a contar el origen, pero claro, no de una forma apodíctica, sino de una forma mítica, donde uno tiene que tratar de profundizar las imágenes y tratar de ir captando la realidad a la cual ellas aluden, sabiendo que la realidad excede la capacidad expresiva del mito mismo, ¿no? Entonces eso deja abierto al lector la posibilidad de meditar más y profundizar indefinidamente sobre el tema. ¿Esto cómo lo logra Tolkien? Bueno, les quería decir primero que en esta obra, Ainulindale, Tolkien la escribió por primera vez en 1918 y la reescribió por completo 5 veces. La última de las veces fue en 1960. Es decir, que son más de 40 años donde él estuvo meditando sobre este tema y, diríamos, buscando pulir la forma expresiva y también meditando en profundizar su contenido. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, en el Silmarillion, ya les digo, está presentado así como sin ningún tipo de introducción. Pero si uno va al primer relato, que lo encontramos en el libro de los cuentos perdidos, que es como si dijéramos una forma más primitiva del Silmarillion. Entonces, allí en el libro de los cuentos perdidos, el Ainulindale comienza con el siguiente título largo, complejo, que dice así: Ainulindale, la música de los Ainur, compuesta por Rúbil de Tuna en los días antiguos, escrito aquí, tal como fue narrado en Eresea a Elfwine por Péngolo del Sabio, a lo cual se agregan las ulteriores explicaciones dadas por Péngolo de aquel entonces, referentes a los Valar, a los Eldar y a los Atani, más de los cuales se dice en lo que sigue. Bueno, entonces ustedes ya ven acá que hay un Rúbil de Tuna, hay un Péngolo, hay un Elfwine, hay diversas personas que van transmitiendo este mito a lo largo de las generaciones. Esta tradición que alude Tolkien, que por supuesto es inventada, es parte de su fantasía, es milenaria, porque miren, fíjense, Elfwine, según la mitología de Tolkien, era un marinero inglés que zarpó de las costas de Irlanda alrededor del año 900 de nuestra era, y navegando hacia Occidente llegó a Tol Eressëa, que es en la mitología de Tolkien la isla de los elfos. Allí se encontró con los elfos, fue instruido por ellos,
especialmente por Péngolo el sabio. Entonces, ya estamos 1000 años atrás. A su vez, Péngolo le transmite a Elfuine una tradición más antigua, porque Péngolo era un elfo que había escapado de la ruina de Gondolin. Gondolin es una ciudad que fue destruida hacia el final de la Primera Edad. Con esto Tolkien ya nos lleva unos 10.500 años antes de Cristo. Porque en efecto, si la Tercera Edad duró 3.021 años y la Segunda Edad duró 3.441, entonces, y la Primera Edad terminó hacia el año 4000 antes de Cristo, perdón, la Tercera Edad terminó en el año 4000 antes de Cristo. Sumamos las tres cifras y nos vamos más de 10.500 años antes de Cristo. Y sin embargo, aún ahí no hemos llegado al punto de arranque de estas tradiciones, porque ese es el punto de arranque para Péngolo. Pero Péngolo a su vez es transmisor de un relato que él recibió de un tal Rúbil de Tuna. ¿Y quién era este Rúbil de Tuna? Tenemos poca noticia, pero se nos dice en el Silmarillion que después que los tres clanes élficos estuvieron instalados en el reino bendecido, era un elfo que en el momento del apogeo del aprendizaje, donde los elfos van creciendo en sabiduría gracias al contacto con los Valar, entonces allí él diseñó por primera vez la escritura. Dice, ocurrió en ese entonces que los Noldor, que son la rama de los elfos, concibieron por primera vez las letras, y el maestro Rúbil de Tirion fue el primero en idear unos signos adecuados para registrar el discurso y las canciones. Entonces, en ese remoto pasado sitúa Tolkien el punto de arranque de las tradiciones que se recogen en el Ainulindale, una edad dorada en la cual los elfos vivían en gozosa comunión con los Valar, de quien recibían estos y otros conocimientos, porque acuérdense que decíamos ayer que los Valar eran como ángeles encarnados, o por lo menos que habían tomado cuerpo como quien toma una vestidura. Entonces, esto es común a todas las mitologías. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que decía Eliade o Joseph Pipper, que citábamos ayer como autores que han trabajado el tema de los mitos antiguos, tanto de los mitos platónicos como de los mitos de los otros pueblos, todos los mitos, sobre todo los mitos de origen, donde se describe la creación del mundo, de que casi todos los pueblos han tenido mitos de origen explicando la creación del mundo, todos los mitos toman, diríamos, su autoridad para explicar el origen del mundo de que los antiguos que iniciaron esa tradición o que transmitieron originariamente ese conocimiento, esos antiguos vivieron en una era dorada en donde estaban en contacto mucho más estrecho que nosotros con Dios o con los inmediatos servidores de Dios, es decir, pueden ser los ángeles en la tradición judio-cristiana o pueden ser los dioses en las mitologías politeístas. Entonces el mito de origen toma su valor, su autoridad sapiencial del hecho de que lo contaron los antiguos, porque ellos sabían más, porque estaban en contacto con las fuentes de la sabiduría. Entonces, esto es lo que Tolkien quiere, diríamos, crear como marco de referencia, como atmósfera para su mito del Ainulindale. ¿Hasta ahí estamos? Sí, creo que sí. Bueno, perfecto. Vamos para adelante entonces. Entonces, podemos entrar en el Ainulindale. Calculo que algunos de ustedes lo han leído, el Ainulindale. Perfecto.
Sí, dicen las Entonces, hermanas que sí. Varias hermanas lo han leído. sí, Sí, que varias hermanas lo han leído ya. perfecto, buenísimo. Entonces ustedes recordarán que eh, ahí nos cuenta que en el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar. Así comienza el Ainurindale. Y esa expresión en el principio es la misma que encontramos en el Génesis y la misma que encontramos en el prólogo del Evangelio según San Juan. Entonces y también en otras obras, es característico del mito de origen. Eru, entonces, es una palabra élfica, del alto elfo, que significa el único. Y Ilúvatar también está en alto élfico, significa padre de todos. Entonces, en un principio, Eru, el único, hizo los Ainur, que acá lo llama los sagrados, los primeros vástagos de su pensamiento. Estos, como decíamos ayer, eran como los ángeles de la cosmovisión cristiana. Entonces, después se van a llamar Valar cuando tomen un cuerpo. Ahora que todavía no tienen un cuerpo, que son espíritus puros, se llaman Ainur. Estuvieron con él, dice, antes que se hiciera alguna otra cosa. Y Eru les habló y les propuso temas de música. Y cantaron ante él y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo, o junto con unos pocos, mientras que el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. Entonces, dice que Ilúvatar los convocó a todos y les propuso un tema poderoso que cuando ellos ya estuvieron maduros como para poder participar del mismo, y les propuso que hicieran variaciones en ese tema de su propia cosecha, integrándolas en una única armonía general. Y bueno, los Ainur empezaron a hacer música, tanto como cantada, como música, como instrumental, dice, pero en determinado momento apareció como un subtema que no era armónico, sino disonante. Y ese era el tema que hacía Melkor, también después llamado Morgoth. ¿Y quién era este Melkor Morgoth? Era el más poderoso de los Ainur. Entonces ya estamos viendo una figura de Lucifer. Porque esto es una rebelión que él hace. Él no armoniza con el tema de Ilúvatar, sino que propone una música propia, bastante ruda, tosca, machacona, pero con un ritmo obsesionante, que los va a desorientar a muchos de los otros Ainur. Incluso va a hacer que varios de ellos comiencen a armonizar, no con el tema de Ilúvatar, sino con el tema de Melkor. Entonces, Eru pone fin a esa etapa de la composición y propone un nuevo tema más fuerte que el primero, y en ese nuevo tema diríamos que entra en contraste con el tema de Melkor y se produce como una batalla. Y cuando esa batalla llega como un clímax, entonces Eru se pone de pie de vuelta y corta esa parte de la música y propone un tercer tema que dice, se inició de una manera muy suave, pero fue creciendo y contenía en sí muchísimo dolor, pero eso lo hacía bellísimo. Y este tercer tema englobaba la disonancia de Melkor, haciéndola servir a su propia armonía. Pero la disonancia de Melkor se hizo como más consistente, más obsesiva y machacona, hasta que al final Eru y Ilúvatar
hizo culminar todo en un tremendo acorde final. Y ahí se terminó la música. Entonces los llevó a los Ainur, a los espacios vacíos, y les dijo, a ver, esto si se refiere a una ubicación temporal, no, esto es antes de la existencia del tiempo. Antes de la existencia del tiempo. Entonces los lleva a los espacios vacíos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Alguna pregunta más? Anda buscando a Arnaldo, Paula. Por Ahí favor. no se oye casi nada. No. Que apaguen los micrófonos, padre, porque es alguien que está hablando fuera del tema. Bueno. Entonces los lleva a Aparece los el nombre de Ainur, a una los tal espacios Mariana que vacíos. apague el micrófono. Los lleva a los espacios vacíos donde había andado muchas veces Melkor, vagando por esos espacios vacíos, presa de la impaciencia, porque él quería que se llenaran y estaba deseoso de hacer, de producir cosas de su propia invención, y estaba impaciente de que Ilúvatar no avanzaba con la premura con que él quería que se hicieran las cosas. Bueno, Ilúvatar los lleva a los espacios vacíos y les dice, miren lo que ustedes diseñaron. Entonces, a esa música la convierte en imágenes. Y resulta que entonces han diseñado el universo, pero todavía, diríamos, es un holograma el universo. No tiene existencia real, sino solamente existencia intramental. Está en la mente de Ilúvatar y en la mente de los Ainur. Podríamos decir, hoy día es como virtual. No tiene existencia real. Entonces, ¿qué ocurre? Que los Ainur se entusiasman tanto con el universo, con el diseño del universo, que Ilúvatar, que todo lo sabía, se da cuenta que ellos quisieran que tuviera existencia extramental, es decir, como nosotros llamamos existencia real. Cosa que Melkor había intentado varias veces, pero no había podido porque le faltaba el fuego sagrado, y es la llama imperecedera. Y esa es la única que da existencia real, y esa solamente estaba en Ilúvatar, en Eru. Entonces Melkor no había podido crear, aunque había querido, no había podido. Entonces Ilúvatar, dándose cuenta de que los Ainur quieren que este mundo diseñado por Eru, con la colaboración de todos ellos, tenga existencia real, entonces Eru pronuncia la palabra Ea, que quiere decir que sea, exista. Y como él sí tenía el fuego imperecedero, entonces ese universo, que hasta ese momento era nada más que mental, comienza a existir en la realidad, y es lo que se llama precisamente el mundo que es. Entonces hay ese fuego sagrado que solamente Ilúvatar tenía. El doctor Kirby, por ejemplo, pensó, debe ser el Espíritu Santo. Pero no, porque el Espíritu Santo no tiene en la teología católica, no se le atribuyen principalmente a él las obras de creación. Las obras de creación se le atribuyen al Padre. Al Espíritu Santo se le atribuyen más las obras de santificación. Entonces, ¿qué es esa llama imperecedera? Bueno, ahí nos tendríamos que ir a Santo Tomás de Aquino, porque, claro, es el acto mismo de existir que Dios le comunica a ese diseño mental. Es lo que Santo Tomás de Aquino llama el ese, el ser, y nos dice que es propio solamente de Dios poder dar el ser. El único que tiene entonces el poder de crear es Dios. Y el Tolkien esto lo va a ilustrar en diversas partes y va a insistir mucho sobre esto, porque, claro, como él tomó muchos elementos de la mitología nórdica, y los Ainur, cuando se convierten en los Valar y bajan al mundo,
van a tomar el lugar o el papel de los dioses de la mitología, ¿no? Aunque no son dioses, sino que son ángeles que han tomado cuerpo. Pero diríamos que para que nadie se confunda y piense que su mito es politeísta, Tolkien va a insistir mucho, por medio de diversos ejemplos, de que ninguno de los Ainur, ninguno de los Valar puede dar existencia real. Ellos pueden diseñar, pero no pueden hacer existir, no pueden crear. El único que puede crear de la nada es Eru y Ilúvatar. Entonces dice Tolkien, mi mitología es totalmente monoteísta. Y insiste sobre eso muchísimas veces porque, ya les digo, al tomar tantos elementos literarios de las mitologías nórdicas y demás, a veces podría confundirse alguno y pensar que estos son verdaderos dioses, los Valar. De hecho, algunas veces, en su ignorancia, los hombres de la Tierra Media los llaman dioses. Pero Tolkien se preocupa de aclarar una y otra vez que no son dioses y que no pueden crear. Y esto es muy importante, sobre todo en el caso de Melkor Morgoth, que es la figura equivalente a Lucifer, porque él se corrompe plenamente y entonces es el Señor Oscuro, equivalente, diríamos, del demonio de la teología católica, ¿no? El príncipe de los demonios, y después hay demonios menores, entre los cuales conocemos bien a Sauron, y están después los Balrogs y otros más. Bueno, entonces ya tenemos podríamos decir, explicado el mito de origen. Y este mito de origen, entonces, nos transporta a una época, como decíamos ayer, en donde todavía, como no ha habido revelación positiva, lo único que saben los habitantes de la Tierra Media, tanto sean los elfos como los seres humanos, es esto que se ha ido transmitiendo de generación en generación. No todos los elfos vivieron en el reino bendecido en contacto con los Valar, sino solamente los altos elfos. Los elfos grises nunca aceptaron la invitación de los Valar de ir a vivir allá, entonces permanecieron siempre en la Tierra Media. Ellos, los elfos grises, van a aprender estas cosas de los altos elfos, particularmente de los Noldor, que eran los que más habían estado en contacto con los Valar en el reino bendecido. Y de ahí también va a pasar a los seres humanos, pero no a todos por igual, sino principalmente aquellos que estuvieron más en contacto con los elfos, que diríamos son las razas humanas o las etnias que se van a ennoblecer más con el contacto con la sabiduría que los elfos trajeron desde el reino bendecido. Bueno, entonces, todo esto, ¿a qué nos va a llevar? A que nos va a quedar más patente el trasfondo teológico religioso de toda la obra de Tolkien. Y acá fíjense que, volviendo nosotros a apelar a las cartas de él, nos vamos a encontrar con que él va a insistir en que esto es lo más importante de su obra, frente a muchas personas que le preguntaron si su obra era, por ejemplo, el centro de su obra era la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Tolkien va a decir que no, que eso es importante, pero no es el centro. Otros le van a preguntar si el centro es la libertad, y diversas interpretaciones que él desautorizó, y
va a decir, no, el centro de mi obra es el ser fieles al único Dios. En la forma particular como lo podían vivir aquellos seres antes de la revelación, antes de que apareciera, antes de que Dios le hablara explícitamente a los seres humanos. Entonces, el desafío para ellos, bueno, ahí diríamos que nosotros nos tendríamos que ir en la teología católica a un tiempo anterior a Abraham y pensar en la alianza cósmica que hizo Dios con los seres humanos, una alianza cósmica como la que hizo, por ejemplo, con Noé. En aquel contexto de la humanidad, anterior a Abraham, la tentación principal de la humanidad, ¿cuál era? El politeísmo. Entonces, el gran desafío que van a tener Noé, y también Abraham, Isaac y Jacob y los judíos del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, es permanecer fiel al Dios único. Permanecer fieles al Dios único y no adorar a los falsos dioses. Acordémonos nosotros, por ejemplo, del toro de oro que se hicieron los israelitas mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Y cuando él baja y los encuentra que están, dice, ¿qué son esos ruidos que escuchamos? Le dice Moisés a Josué. ¿Serán alaridos de guerra? No, no, dice, yo escucho cantos de coros alternados. Entonces estaban haciendo una liturgia de adoración al toro de oro que se habían fabricado, lo había hecho Aarón. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ¿por qué el toro? Porque el toro representaba la fuerza y también la potencia sexual. Todas las religiones politeístas idolatraron la fuerza y el sexo. El poder, diríamos el poder y el placer. Y también la riqueza, por supuesto. Nos dicen los obispos en Puebla, tener poder y son los ídolos también del hombre contemporáneo, ¿no? El tener el poder y el placer. Bueno, y ahí sacaban su fuerza de atracción las religiones politeístas, porque idolatraban el sexo con los mitos diríamos, con los ritos de la fecundidad, idolatraban el poder y la riqueza. Entonces, la gente adoraba eso. Entonces, el gran desafío del pueblo de Dios es no caer en esas idolatrías y ser fieles a una religión que era difícil, porque los judíos no se podían hacer ninguna imagen de Dios. Era una religión muy abstracta, muy desangelada, muy desprovista de elementos visuales, ¿cierto? Entonces, diríamos que necesitaron que los profetas una y otra vez los devolvieran la pureza del culto monoteísta, porque ellos una y otra vez caían en la tentación idolátrica politeísta, ¿verdad? Bueno, esto mismo va a ser el gran desafío de los pueblos de la Tierra Media en la mitología tolkieniana. Porque Melkor primero y Sauron después van a intentar no solamente adquirir el dominio como si fueran un poder político, como si fueran un rey absolutista que domina sobre sus súbditos como esclavos, sino incluso van a intentar tener un poder absoluto sobre las mentes y los corazones de sus súbditos, no ya solamente como un rey absolutista, sino como dioses. Y acá acordémonos que en la mayor parte de los grandes imperios que en nuestro mundo real existieron, como por ejemplo el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio romano, el imperio azteca, el imperio incaico, los emperadores se hacían adorar como dioses, exigían un culto idolátrico, sacrílego,
que era una profanación de la alianza cósmica que Dios había hecho con los hombres. Entonces, Tolkien va a decir que en toda su obra, la resistencia de los pueblos libres a no caer en esta adoración de Sauron o de Melkor o de quien fuere, esa era la forma en que ellos expresaban su fidelidad a la alianza con Eru y Ilúvatar. No la expresaban a lo mejor con ritos como tenemos nosotros, que tenemos toda una liturgia maravillosa, la liturgia de la Nueva Alianza, o con ritos como tenían los judíos en el Antiguo Testamento, sino que la expresión de la fidelidad a Dios se daba en no adorar a los falsos líderes que se presentaban como semidioses o como dioses. Entonces, por ejemplo, toda la trama del Señor de los Anillos es cómo se van uniendo los pueblos libres, que son los hobbits, los elfos, los seres humanos, los enanos, cómo se van uniendo para resistir al intento tiránico absolutista de Sauron de querer dominar por completo sobre ellos como dominaba Sauron sobre los orcos, por ejemplo. En una obediencia ciega y en una absolutización que lo convertía como en su Dios. Bueno, queridas hermanas, ayer hablamos de aplicabilidad. ¿Esto cómo se aplica a nuestras vidas, a nuestro mundo? Bueno, como decíamos recién, los obispos de Puebla, en el documento de Puebla, los obispos latinoamericanos nos decían que la tentación del politeísmo o de la idolatría para el hombre moderno está todavía y sigue plenamente vigente, nada más que en vez de idolatrar a un toro de oro, se idolatra las diversas formas del poder, del placer y del tener, ¿cierto? Y claro, para comprender más este punto de aplicabilidad, nosotros podemos situarnos en el momento histórico que está escribiendo Tolkien. Tolkien participó de la Primera Guerra Mundial, escribió mucho entre las dos guerras y mucho durante la Segunda Guerra Mundial, donde su hijo Christopher fue movilizado y participó de la RAF, de la Royal Air Force. Así que Tolkien la Segunda Guerra también la vivió día por día, porque todos los días esperaba ver si su hijo seguía vivo un día más. Por suerte Christopher sobrevivió a la Segunda Guerra. Pero entonces, ustedes recordarán que en el período entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918, y la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939, en Europa se alzaron varios regímenes políticos absolutistas. Aparecieron estos movimientos de masas y entonces van a aparecer no solamente el nazismo con Hitler, sino también Stalin en Rusia y Mussolini en Italia. Entonces, estos fueron los grandes, diríamos, peligros para la civilización occidental que se produjeron durante la vida de Tolkien y que a él lo impactaron profundamente. Y no solamente a él, pensemos en otros autores ingleses de la época, como por ejemplo George Orwell, que escribió 1984, Aldous Huxley, que escribió Una visita al mundo feliz, y otros más que en sus obras literarias reflexionaron sobre el peligro que se cernía sobre Europa de que desapareciera la libertad y que los habitantes quedaran sometidos a un régimen que no es solamente absolutista en el sentido político,
sino que implicaba un neopaganismo. No nos olvidemos, el nazismo era un neopaganismo. Había una idolatría de la raza aria. Y el comunismo también tiene ribetes religiosos, nada más que el reino no es trascendente sino inmanente, pero el comunismo le promete a la gente que cuando se dicte la dictadura del proletariado, la sociedad sin clases será el paraíso en la tierra. Entonces la gente cree con fe ciega en eso y dice que en pos de lograr esa meta, todos los medios son válidos. Y aparece entonces el tema del que el fin justifica los medios. Y ahí desaparece la moral, desaparece la libertad, desaparece todo. La dignidad humana es pisoteada. Entonces, este peligro que Tolkien veía influyó poderosamente en su obra, que de alguna manera es una reflexión o es una transposición de la lucha de las sociedades occidentales contra la absolutización del poder que se daba en estos regímenes o en estos neopaganismos como eran el nazismo, el fascismo y el comunismo. Ahora bien, este fenómeno vuelve a suceder y se vuelve a presentar en distintas épocas, pero siempre con un patrón común, que hoy en día ese patrón se lo llama el populismo. Entonces, el que hizo una gran reflexión sobre el tema desde el punto de vista psicológico es Erich Fromm. Erich Fromm, si bien era un pensador, uno de los discípulos de Sigmund Freud, un pensador ateo, judío de raza, pero ateo de religión, y que en cierto modo simpatizó con el comunismo, pero él se preguntó mucho, como judío de raza, cómo era posible que el pueblo alemán hubiera entrado, un pueblo culto, hubiera entrado en idolatrar al líder que era en ese momento Adolf Hitler. ¿Cómo un pueblo culto pudo llegar a un grado de idolatrar tanto al líder que todo lo que él hiciera se consideraba que estaba bien? Y esa reflexión la hizo en un libro maravilloso que se llama El miedo a la libertad, donde él analiza que las personas que no están emocionalmente maduras muchas veces tienen miedo de hacerse cargo de las consecuencias del ejercicio de su propia libertad. Y entonces buscan un paternalismo, buscan entregarse a un líder, a un papito todopoderoso que los dispense de pensar, discernir y decidir. Y entonces que ellos puedan seguir ciegamente a un líder. Entonces el líder se endiosa. Fíjense que esto también nosotros lo hemos vivido en la Argentina, como por ejemplo con figuras como Perón, Maradona, Evita, en donde las masas populares le perdonan todo. A Maradona, por ejemplo, cosas que a cualquier otro se le criticarían, como por ejemplo su relación con la mujer, que siempre fue, diríamos, patriarcal y machista, como se dice ahora, nadie se lo critica. Maradona le fue infiel a tantas mujeres y repartió hijos por todos lados, de los cuales no se hizo cargo, y eso, que en cualquier otra persona sería suficiente como para cancelarlo, como se dice ahora, a Maradona se le perdona y se le perdona todo porque Maradona es Dios. ¿Y por qué diríamos, las masas populares necesitan esos falsos dioses? Bueno, precisamente para, diríamos, transferirles todas sus expectativas de felicidad, todas sus frustraciones. Entonces,
ponen toda su esperanza y su confianza en esos falsos ídolos. Bueno, entonces fíjense que la aplicabilidad de esta lucha de los pueblos libres de la Tierra Media, de los elfos, de los hobbits, de los seres humanos, de los enanos, de la lucha de ellos contra la tiranía de Sauron, esa lucha se aplica también a la vida de cada uno de nosotros. Porque la libertad, queridas hermanas, la libertad es un bien frágil y precioso que cada generación debe volver a conquistar. Siempre está en peligro. Y siempre, en todas las épocas, van a aparecer los movimientos, las ideologías o los líderes que quieran pisotear la libertad y la dignidad de las demás personas para aumentar sus propios espacios de poder. Entonces, nosotros tenemos que formar a los nuevos cristianos, a los chicos, a los jóvenes, en la conciencia de la dignidad cristiana que se sustenta en que somos hijos de Dios y que nuestra lealtad es hacia Dios y hacia lo que Dios ha establecido, y que debemos entrar en estas connivencias, de forma tal que, diríamos, se realiza plenamente la aplicabilidad. Nosotros estamos viviendo en la Argentina también un proceso en donde las libertades están en peligro, y tenemos que enseñarles a las personas a defender sus derechos, derecho de transitar, derecho de educarse, derecho a la verdad, derecho a trabajar, derecho a circular libremente por todo el país, derecho a la información. Estos son derechos que están en peligro porque siempre aparecen, y en este momento los hay muy fuertes en nuestro propio país, siempre aparecen movimientos hegemónicos, gente que dice, vamos por todo, vamos por todo. Entonces eso es una tentación idolátrica. Y ahí está la resistencia que tenemos que hacer nosotros, como hicieron las razas libres de la Tierra Media en El Señor de los Anillos. Bueno, hemos llegado a la hora, así que por hoy lo vamos a dejar acá, y salvo que haya alguna preguntita así de momento, y ya estaríamos para seguir mañana. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? Bueno. Muy bien, padre, muy bien. Muchas gracias. Excelente, padre, bellísimo. Muchas gracias, entonces lo seguimos mañana. Bueno, bueno. Que Dios las bendiga, hermanas. Nos deja realmente motivadas, padre. Hasta mañana. Bueno, bárbaro. Hasta mañana, que Dios las bendiga. Hasta mañana. Adiós, adiós. Gracias, padre. Excelente. Bueno. Gracias a todos. Adiós, monjitas. Adiós, gente. Adiós a todos. Tenés que cortar, ¿no? Es que quiero ver, veamos lo de... Vení. Mira, porque me dijo la hermana...